¿verdad? Vamos a leer. ¿Quién eran los corintios? Los romanos destruyeron Corintio, la ciudad de Corinto, en el año 146 a.C. Y 100 años más tarde, es decir, 46 antes de Cristo, todavía no había nacido Cristo, ¿verdad? La reconstruyó Julio César. Al principio era una colonia romana, poblada principalmente por romanos, y finalmente se convirtió en la capital de la provincia romana de Acaya. Debido a su ubicación, pronto llegó a ser de nuevo un centro mercantil muy importante, lo que dio como resultado una población cosmopolita, es decir, con muchas influencias, compuesta de griegos, funcionarios y negociantes romanos, de personas de países orientales y también muchos judíos. Los judíos donde había negocio, ahí estaban, ¿verdad? Son gente que tienen esa capacidad y esa bendición de poder estar donde están los negocios. Y estaban ahí también los judíos. Corintio está situado en Grecia. Voy a poner el mapa así. Ese puntito, veis ahí rojo, esa es la ciudad de Corintios. No se puede agrandar, quería haberlo hecho grande, pero no lo puedo agrandar. Pero veis que es como, hay como un estrechito de tierra y toda la península esta, ¿verdad? Los barcos que tenían que ir del lado derecho, según como yo lo veo, ¿vale? Al lado izquierdo tenían que pasar por toda esa península y era un sitio con muchas corrientes, muchas islas, mucho problema. Decían que las personas que pasaran por ahí con barcos hicieran el testamento por lo peligroso que era. Entonces, ¿qué decidieron? Decidieron que era mucho más fácil, ¿verdad? Coger el barquito y pasarlo por tierra con unos rodillos de madera, ese pequeño trozo de tierra, tirando con cuerdas, pasaban el barco y no tenían que dar la vuelta, era mucho más barato, mucho menos riesgoso y te evitabas pues todo eso. Y entonces los barquitos venían, pum, cogían, los subían a la tierra, los pasaban con maderos y a eso se encargaban, eso es Grecia, ¿verdad? Todo eso es Grecia, muy cerca de eso se encargaban la ciudad de Corintios. Como que, claro, había trabajo, ¿verdad? No solo eso, sino que había mucho tráfico, había mucho material, había mucha. Entonces, todos esos barcos que pasaban por ahí, que tenían que pasar y que tenían que hacer esa historia, pues pasaban por allí, eso le producía un gran comercio a Corintio. Ellos se encargaban de trasladar los barquitos de un lado al otro y por eso pues se hizo como cuando una ciudad está en medio de una carretera principal que crece, ¿verdad? Colocan ahí una parada de servicio y los coches que están pasando de una ciudad a otra, simplemente por pasar por esa ciudad, la carretera, esa ciudad crece. Si hay una ciudad que a lo mejor está a 5 kilómetros de esa, no crece como esa porque no tiene la carretera, de paso. Eso pasa, por ejemplo, donde yo vivo, a 5 kilómetros de aquí está la carretera nacional y hay un pueblito que es pequeñísimo, que tiene muy poca importancia, que históricamente no ha nada, sin embargo es mucho más próspero que donde nosotros estamos por el hecho de que pasa la carretera. Pues eso es lo que pasaba con Corintios. Ahora, Corinto no era solo una ciudad de comercio, como todas las ciudades de comercio, ¿verdad? Pues tienen también mucho movimiento de otro tipo. La ciudad se destacaba aún en el mundo pagano por su corrupción moral. Llegó a representar la inmoralidad y libertinaje más obscenos. Hay un dicho en una palabra griega que decían, eres un corintio, para decir que eres una persona totalmente corrompida. ¿Okay? El nombre de la ciudad se convirtió en símbolo de depravación moral. Contaba con un famoso templo dedicado a Afrodita, que cada noche descendían a Corinto, dice Afrodita, la diosa del amor. El templo normalmente albergaba como a 1000 sacerdotisas rituales, que cada noche descendían a Corinto. Ya la he pillado.
3 días lleva la mosquita dándome lata. Baja a Corinto, ¿verdad? Bajaban a Corinto para prostituirse y hacer rituales. Se ofrecían a los numerosos viajeros, extranjeros y a los hombres del lugar. Ángela, bienvenida. Verus, bienvenido. Ya sabía que iba a llegar más tarde. Estaba diciendo que digo, dije que empezaba a las 10:30 y empezó a las 10. Bueno, estaba dando despacito para que lo pilles todo. Estamos hablando de la ciudad de Corinto, ¿vale? De quién es, dónde está situada. He enseñado un mapita, ahí está. El punto rojo, eso es Corinto. Está hablando que se formó porque pasaban los barcos por tierra. Ahora hay un canal. Han fabricado un canal y pasan los barcos por el canal. Pero antes tenían que pasar con rodillos los barcos por la tierra. Entonces, aparte de ser una ciudad comercial por los barquitos y tal, pues era una ciudad que destacaba por la inmoralidad. Había mucho rito sexual, mucho rito. Pablo llegó a Corintio por primera vez durante su segundo viaje misionero. Había estado predicando y trabajando en las ciudades griegas, Macedonia por un tiempo. Salió de Filipos, donde ministró por primera vez en Europa, y pasó por Tesalónica, Berea, Atenas y luego a Corintio. No hemos llegado todavía en el estudio de Hechos, no sé si esta semana llegaremos, pero en el segundo viaje misionero él llega a Corintios, ¿vale? La iglesia de Corintio tenía muchos problemas serios. Uno de los cuales era la proliferación de fracciones. Estaban divididos. En sí la carta, cuando leemos la carta de Primera de Corintios, vemos que dicen que el primer problema que hay, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había ahí distintos grupos y él está diciendo, señores, a ver, ¿por qué esta división? Todos somos uno, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas eran las fracciones. Después de que Apolos ministrara por un tiempo en Corintio, algunos de los creyentes desarrollaron una lealtad especial hacia él. Comenzaron a surgir las fracciones entre ellos y los que permanecían leales a Pablo. Otros eran leales a Pedro, y existía otro grupo que se identificaba a sí mismo como los que solo pertenecían a Cristo. El apóstol reprendió fuertemente a todos ellos por pelear y por tener semejantes divisiones espirituales. Estamos hablando un poco de esta iglesia, ¿verdad? De esta iglesia de Corintios, en donde está esta carta y en el momento en el que Pablo está escribiendo esta carta. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque cuando tú te acerques, no te acerques al versículo. Tienes que acercarte a la carta. Y para acercarte a la carta o al libro, tienes que acercarte al contexto histórico. ¿Quién eran? Eso lo consigues por internet. ¿Por qué la carta? ¿Qué motivaciones? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la historia? Todo eso te va a llevar a un ambiente, ¿verdad? Porque si tú lees el versículo, Primera de Corintios 14:4, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. ¡Wow! Da una envidia, ¿verdad? Da una gana de hablar en lenguas extrañas. Pero es que tienes que leerlo todo. Tú no puedes llegar al versículo ya así. Tienes que llegar al versículo sabiendo el contexto. Y el contexto histórico es importante. Y este es el contexto histórico de la iglesia de Corintio. El apóstol, el problema más serio, su problema más serio era, sin embargo, no separarse a sí mismo de la manera mundana de vivir de la sociedad que les rodeaba. Gentiles, salidos de una ciudad pagana, con una inmoralidad total. Muchos de ellos, antes de presentarse a Cristo, ¿cómo viene uno a Cristo, no? Después de haber cometido muchos errores, después de haber sido un esclavo de Satanás y haber participado en 1001. ¿Verdad? Juanita dice que había sido
anteriormente sabía la brujería y todo esto, ¿no? Pues me parece. Claro, Satanás nos envuelve en todo eso. Si tú vives en una ciudad donde moralmente, wow, pues supuestamente, muchos, la mayoría de estas personas de la iglesia habían salido de ese contexto y dice que su mayor problema, el más serio, era no separarse a sí mismo de la manera mundana de vivir. ¿Dónde sacó esto? Tú lee la carta. Vas a ver que, por ejemplo, Pablo les reprende porque dice, oyes, vamos, me he enterado que hay una fornicación ahí en la iglesia, que hasta alguno está acostándose con la mujer de su padre. Y no es una cosa extraña. Lo sabéis y lo permitís, y ese os llama hermanos, y él se cree que es vuestro hermano, y vosotros convivís con él. Vamos, ni cenéis, ni comáis con él. Echarlo a Satanás a ver si se arrepiente. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, compartían. Ay, ay, aquí vale todo. Estamos en la gracia de Cristo. No, amigos, la gracia no nos permite pecar. La gracia no es un billete para seguir al mundo, ¿verdad? Vivir de la sociedad que le rodea. La gracia lo que nos hace es vivir de la palabra de Dios. Agarrarnos a la roca y vivir. La roca, la palabra, Cristo, es nuestra guía, no el mundo. Amén. Entonces, ese era el mayor problema. A semejanza de muchos cristianos hoy en día, los creyentes de Corintios tenían gran dificultad cuidado con esto, porque no estoy diciendo en no imitar a la sociedad incrédula y corrompida que los rodeaba. A semejanza de muchos cristianos hoy en día, los creyentes corintios tenían gran dificultad en tenían dificultad en no imitar a la sociedad que les rodeaba. Pasa en la iglesia, ¿verdad? Que la influencia mundana. Y es lo que muchas veces los pastores del púlpito están diciendo, no pequéis, no hagáis esto, porque ven que en la congregación la gente está haciendo lo mismo que en la calle. Yo recuerdo una vez en mi iglesia, en la antigua, que hicieron una celebración de fin de un curso de matrimonios, se marcharon a una discoteca a bailar, pero no veis qué discoteca se marcharon. Les echaron unas broncas a los líderes, ¿no? Pero chicos, ¿cómo hacéis eso? O sea, estamos aquí, vamos, no, ¿para qué te tienes que ir a una discoteca? ¿No? Vete a un restaurante, cena, está a gusto, vete a casa, salmos, alabanzas, yo qué sé, pero a celebrarlo a la discoteca. ¿Entiendes? O sea, el problema es que no sabemos no imitar al mundo. Entonces, a semejanza de muchos cristianos que hoy en día, es decir, igual que hoy en día, los creyentes de Corintio tenían gran dificultad en no imitar a la sociedad incrédula y corrompida que les rodeaba. Y luego vais a entender por qué estoy diciendo esto. Y tiene que ver con las lenguas. Vamos a 1 Corintios 13:8. 1 Corintios 13:8 dice, el amor, anteriormente a esto, en 13, es todo lo que habla del amor, ¿verdad? Esa carta tan bonita que tantas veces se utiliza, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El 8. El amor nunca deja de ser. Ni ahora ni cuando lo vayamos con Cristo. Porque el amor fluye de Dios. Ahora tenemos el amor a través de Cristo, ¿verdad? Y a través del Padre. Y Él fluye el amor, pero nunca va a parar.
Porque todos los que recibimos ese amor, cuando nos vayamos con Jesús, vamos a recibir directamente desde el cielo. Y luego yo no sé qué tendrá previsto con el nuevo cielo y nueva tierra, pero imagino que si Él es rey, seguirá el amor, ¿verdad? Entonces, el amor nunca deja de ser. Escucha, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo puso en énfasis en la naturaleza suprema del amor al comparar la preeminencia del amor con la transitoriedad de tres dones espirituales: la profecía, la lengua y la ciencia. Cada uno de estos dones al final caerá y desaparecerá, pero el amor continuará. Eso está diciendo, ¿no? Ahora, el problema viene en cuándo acaban. Bueno, seguimos, hay que entenderlo, ¿vale? Aunque se nos dice aquí que estos tres dones un día dejarán de existir, se usan dos verbos diferentes para indicar su terminación. Profecía y ciencia acabarán. Y después en el versículo 9 los utiliza y dice cuando acaban. Pero, mientras que las lenguas cesarán. Acabarán procede de kalasgen, que significa reducido a la inactividad o abolir. Los dones de profecía y ciencia un día dejarán de funcionar, ¿verdad? Cuando venga Cristo, que es que dice más, cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte se verá, ahí, cuando venga lo perfecto, es decir, cuando venga Cristo y vayamos con Él, ya tontería. ¿Para qué vamos a tener el don de profecía o el don de ciencia si estamos con Cristo? Ya es Él. Ya esto no vale para nada. Pero cesarán, que habla de las lenguas, nos viene de patri, que significa parar, llegar al final. Claro, tú me estás diciendo, si crees en las lenguas, que no sé los que habrán, o si algún día tienes que hablar con alguien y dices, lo estás llevando a tu... No, yo no. Es Pablo, porque esto es el antecedente, este es el contexto, ¿verdad?, de lo que luego va a explicar Pablo de las lenguas. Él está preparando el camino de lo que quiere decirnos después. ¿No es así? Entonces, vuelvo a leer el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ves? Profecía y ciencia acabará, lenguas cesarán. En primer lugar, las lenguas fueron un don señal y, como los dones de sanidades y de milagros, cesaron de funcionar cuando se completó el Nuevo Testamento. La segunda evidencia que el don de lenguas terminó con los apóstoles es que su propósito como señal judicial del juicio de Israel cesó de aplicarse en aquel tiempo. También lo vamos a ver porque está en el capítulo 14 eso. Pablo recuerda a los corintios, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán. ¿Ves? Está hablando a incrédulos. Dice, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así oirán, dice el Señor. En otras palabras, debido a que Israel se negó a escuchar y a creer cuando Dios les habló en lenguas, el profeta dijo que vendría el día cuando les hablaría en un lenguaje que no podrían entender, como un testimonio contra su rechazo de Dios. Es decir, ahí está tratando el lenguaje ese, no lo entendían, para incrédulos, ¿vale? Las lenguas no fueron dadas como una señal a los creyentes, sino a los incrédulos. Lo vamos a ver después, pero si queréis lo podemos ver. 14:22. Así que las lenguas
son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tercera, las lenguas cesaron porque eran unos medios inferiores de edificación. Cuando son interpretadas correctamente, las lenguas tienen la habilidad de edificar. Pero el propósito primario de 1 Corintios 14 es demostrar que las lenguas eran un medio inferior de comunicación, un medio inferior de alabanza, un medio inferior de evangelización. Las lenguas provenían de una edificación limitada e inferior. Son motivos por los que, digamos, estamos fortaleciendo de que cesaron, ¿vale? Que cesaron. Cuarta, el don de lenguas ha cesado porque su propósito como una señal de confirmación de la autoridad y doctrina apostólica terminó cuando quedó completado en el Nuevo Testamento. Hablar en lenguas de forma genuina involucra una revelación directa de Dios al que habla. Aunque era una revelación velada, que siempre necesitaba traducción e interpretación, a menudo incluso para el mismo que hablaba. Sin embargo, la revelación de Dios quedó completa cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento y nada hay que añadir o quitar, según dice Apocalipsis, Juan lo dice en Apocalipsis 22, 18 y 19. El que añadiera una coma, un punto o quitara, ¿verdad? Terminó así el propósito confirmador de las lenguas. Quinta razón. Es razonable pensar que las lenguas han cesado porque su uso se menciona solamente en los libros más tempranos del Nuevo Testamento. En realidad, la mayoría de los libros ni lo mencionan. Y por último, el don de lenguas ha cesado, evidentemente, desde la era apostólica, porque ha reaparecido solo de forma irregular y cuestionable a lo largo de 19 siglos de la historia de la Iglesia. O sea, durante 19 siglos, desde que Jesús estipula el cristianismo, en 19 siglos no aparecen, y aparecen 19 siglos después, con los carismáticos. Es otro de los motivos por los que las lenguas cesaron. ¿Amén? Después de presentar el amor como el camino aún más excelente, por encima de todos los actos misteriosos y dones, Pablo habla directamente y fuertemente a los corintios acerca de su pecado en contra del amor por su mal entendimiento y mal uso del don de lenguas. Los creyentes, es decir, el capítulo 14 es una regañina. O sea, es una regañina. Está diciendo, estáis haciendo esto mal. Los creyentes allí habían abusado de tal forma del don que habían rivalizado con Babel en la confusión de hablar. Y el apóstol dedica un capítulo completo a este problema, que era tan representativo de su pecaminosidad. Las prácticas de expresión estáticas eran comunes, estáticas, o sea, de éxtasis, ¿vale? Eran comunes en muchas de las religiones paganas del mundo grecorromano del tiempo de Pablo, incluyendo las que estaban activas en Corintio. Los devotos de un dios se dedicaban a bailar y danzar de forma frenética, utilizaban alcohol, por eso decía, dice, no se embriaguéis con vino, sed lleno del Espíritu Santo, porque utilizaban el alcohol, ¿verdad? En aquella época el vino. Frenética hasta que quedaban semiconscientes o aún inconscientes. Una experiencia que ellos consideraban que era la forma más elevada de comunión con lo divino. Creían que estos trances y embriaguez embriagaba su espíritu dejando el cuerpo y entraban en comunión directa con el Dios o los dioses a los que estaban adorando. Los términos laelin, habla de una lengua o en lenguas, que Pablo usa con tanta frecuencia en el capítulo 14, eran empleadas comúnmente en aquellos días para describir esa forma estática pagana de hablar.
Los griegos también usan eros para describir la experiencia, aunque por lo común usaban el término para referirse al amor sexual. Y frénesis paganos iban a menudo, también empleaban eros para hablar de cualquier sentimiento fuerte o actividad sensual, y los éxtasis y frénesis paganos iban a menudo acompañados de orgías y perversiones sexuales de toda clase. En ese entorno, ¿verdad?, que se utilizaba las lenguas paganas, ¿verdad?, ese tipo de lenguas que ahora vamos a ver, porque Pablo enseña 3 verdades básicas acerca del don de lenguas. Su posición es secundaria a la profecía, esa es la primera. El segundo bloque, su propósito era una señal para los incrédulos, y el tercer bloque de enseñanza es, y el uso o procedimiento apropiado era sistemático y ordenado, el de las lenguas. Bajo ese contexto se saca todo lo que está sucediendo en la iglesia, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en primera, ¿verdad?, de Corintios 14. Vamos a leer cada trocito y después analizamos. La profecía edifica a toda la congregación. 14 del 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Bajo estos conceptos, la iglesia pentecostal o carismática apoya que el don de lenguas es vigente, que el don de lenguas edifica y lo que están haciendo, porque bueno. Ahora, ¿qué dice? Dice, el tipo de lenguas que los corintios practicaban no tenían ningún valor de edificación. Lo dice, ¿verdad? Si hablas en lenguas, no bendices, no hay una edificación en la iglesia. Porque no servían para hablar a los hombres, no podían ofrecer ninguna instrucción o exhortación. Solo servían para hablar a Dios, según el texto. Ahora, creo que no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a un Dios con minúscula. ¿Por qué lo digo? Porque en griego no tiene artículo definido, y este tipo de construcción se traduce por lo general con un artículo definido. En Hechos 17:23 se utiliza igual, y es donde él dice, donde la misma forma aparece en referencia a un Dios desconocido. Es decir, que es probable, y luego lo vais a confirmar cuando os diga una clave que Pablo colocó en este capítulo, que cuando esté diciendo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, no se esté refiriendo a Dios Jehová, sino se esté refiriendo a una deidad, ¿verdad? Que claramente sabemos que no solo hay un Dios y que todo lo demás son, pues, símbolos paganos, ¿verdad? Que no tienen que ver. Pues nadie le entiende, aun por el Espíritu habla misterios. El Espíritu ese, mi Biblia está con mayúscula, pero es probable que esté hablando del Espíritu del hombre. Según la Biblia, con la que la interpretación, la Reina Valera 1960 es muy carismática, ¿eh?
Y no estoy diciendo que esté equivocada. Simplemente es que a la hora de traducirla, han intentado traducirla lo mejor que han podido en ese aspecto y, bueno, pero tu función y tu misión es descubrir cuál es la verdad. Y pueda ser que estas mayúsculas, ¿verdad?, pues se estén produciendo un desvío. Ahora, vamos a que no, ¿vale? Vamos a que no. Vamos a que todo esto no es así. Vamos a ver qué más me puede apoyar, ¿no? Dice, la traducción aquí de un Dios la apoya el hecho de que no aparece recogido en la Biblia ningún caso de creyentes que hablen a Dios en otra forma que no sea en un lenguaje normal e inteligible. No hay en ningún sitio. Jesús nos advirtió acerca de no usar vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuidado. ¿Cuándo está diciendo eso Jesús? Cuando los gentiles todavía no están dentro de la iglesia. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A las palabrerías de los gentiles, a esas vanas repeticiones. Su referencia incluye las repeticiones incoherentes e inteligibles de los paganos que hablaban en lenguas, en las que ciertos sonidos sin sentido los repetían una y otra vez. El espíritu al cual Pablo se refiere aquí no es el Espíritu Santo, como algunas interpretaciones afirman, sino el propio espíritu de la persona, como aparece implícito en el griego, caso locativo, y como lo indican algunas traducciones. Pablo no está recomendando las lenguas, sino simplemente caracterizando la inutilidad de los esfuerzos por falsificarlas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Creo que la intención aquí de Pablo es sarcástica. Bueno, si hablas en lengua extraña, tú mismo te edificas. ¿Qué propósito puede ser que yo me edifique y no edifique el cuerpo? Eso es lo que la palabra de Dios indica. Lo que Dios nos está mostrando en su palabra es que te edifiques tú, pero no se edifique el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 14:36 también lo hace sarcásticamente. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Es sarcástico, o sea, es decir, está produciendo una frase sarcástica, pero que algunas personas, sacándola de contexto, es una afirmación que dice que las lenguas extrañas se edifican. Luego lo vamos a ver, cuando ya terminemos el estudio, vamos a ver qué tontería, vamos a ver, a mí me edifica algo que no entiendo. Si a la iglesia no edifica algo que no entiende, ¿por qué a mí me va a edificar algo? Es algo místico, ¿verdad? Es algo extraño, es algo misterioso. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, pero cuando hablo en lenguas me edifica, me esforma. A ti mismo, pero a la iglesia no, ¿no? Si está diciendo que cuando hables que haya traducción, ¿por qué tú no tienes traducción de esas lenguas? ¿Seguro que lo que estás diciendo? Pues siempre es lo mismo, porque yo he escuchado lenguas a las personas y yo cuando lo hacía, siempre es lo mismo. Una mala repetición. Bueno, seguimos. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Vale. ¿Por qué se preguntan muchos creyentes? Pablo dice en el versículo 5, así que quiera que todos vosotros habléis en lenguas. Digo, ¿cómo? Si está diciendo que no sé qué, ¿cómo él los anima a qué? Bien, escuchad. Les ha estado advirtiendo acerca de su abuso de las lenguas y comienza ahora un capítulo dedicado a mostrar la inferioridad de las lenguas. ¿Pero qué quería? ¿Por qué quería que se complicase el problema involucrando él mismo a todos? La respuesta está en la palabra, ¿verdad? Él sabía que los cristianos no tienen todos los mismos dones. Él mismo dice que es el Espíritu Santo el que reparte.
A unos le da una cosa, a otros les da el otro don, a estos de profecía, a estos de no sé qué, ¿verdad? No todos. Ah, el de lengua sí. El de lengua los tienen que tener todos los que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y si no tienes lenguas es que no estás bautizado en el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces lo que está diciendo aquí es, señores, yo quisiera que todos, pero es que eso es imposible, porque el Espíritu Santo reparte según Él quiere. No porque yo quiera, porque vosotros queráis, porque es el Espíritu Santo quien reparte. Entonces, Él sabía que los cristianos no tienen todos los mismos dones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que Pablo quería decir claramente es que él no despreciaba el genuino don de lenguas. La manifestación verdadera de lo que es de Dios, si el Espíritu Santo decide otorgar a cada uno de vosotros el don de lenguas, decía él, a mí me parece muy bien. Él no se iba a poner en contra si Dios produce eso. Perdón, todo. Aquí está. Vamos a una clave, que esta es súper. La clave para interpretación de este capítulo, notar que en los versículos 4, 13, 14, 19 y 27, ahora lo vamos a repasar, está diciendo lengua, en singular. Mientras que en el versículo 5, 6, 18, 22, 23 y 39 aparece el apóstol usa la forma plural. A ver, espérate. Vamos a ver. En el 4, 13, 14 y 29. En el 4 dice, el que habla en lengua, singular. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros y hablo en lenguas, plural, ¿veis? Entonces es el 4, 13, espera que me pasa el otro. Por lo cual el que habla en lengua, singular. 14. Porque si yo oro en lengua, singular. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua, singular. Y luego el 27, si habla alguno en lengua, ¿verdad? También en singular. Ahora, cuando habla en plural, en el 5, así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, plural. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, plural. 22. Así que las lenguas, 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, plural. Y 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Ok, ¿qué está diciendo Pablo con el singular y el plural? Fijaros que en griego no hay plural, singular y plural, y a la hora de pasarlo, esto, para traducirlo al español, en la posición de singular, en la traducción han tenido que incorporar extrañas. Tú vas a ver que cuando habla en plural no pone extrañas. Pero cuando es singular, ¿verdad? Dice lengua extrañas. Bueno, en una pone que yo está mirando en la Reina Valera, no sé en otras, ¿no? En la 14, me parece que es la 19. Desconocidas, lengua desconocida, extraña o desconocida. Al parecer el apóstol usó la forma singular para referirse al don falsificado
y el plural para indicar el verdadero. Y ahora, si quieren, lo podemos ver leyendo lo que hemos leído, viendo dónde identifica el falso, es decir, podemos entender de que cuando está hablando en singular, está hablando de unas lenguas que no son el don de lenguas. Y cuando está hablando en plural, se está refiriendo al don de lenguas, que existió, ¿verdad? En Pentecostés, don de lenguas, pero que eran lenguas, eran idiomas, no eran lenguas extrañas, eran lenguas, el don de lenguas. Aquí están utilizando unas lenguas extrañas donde no aparece en ningún sitio de la Biblia. ¿Por qué? Porque han sacado de contexto esto que está enseñando Pablo. Es decir, escuchan, lenguas extrañas, sí, carracatá, racatá, racatá, porque está diciendo la Biblia lenguas. Señores, se están refiriendo a lenguas paganas. Yo ahora entiendo, porque yo he vivido en una iglesia donde había un follón y la gente se ponía a orar. Y el otro día contó Ángela, ¿no? Que dijeron, vamos a orar por este enfermo, solo los que tengan dones, vengan aquí, y todos ahí orando en lenguas por el enfermo. ¿Qué edifica eso? ¿Qué quiere hacer eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso es un contexto erróneo, un contexto sacado totalmente diabólico que está trayendo mucho problema en la iglesia. Leemos para ver cuando habla en lenguas extrañas, distinguir eso. Y luego, una vez que distingamos eso, pues entonces ya vamos dándonos cuenta. Según el amor, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo de profecías. Porque el que habla en lenguas, el don de lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios, en lenguas, ¿vale? En el don de lenguas. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, diferencia. Ya no lenguas, no es el don de lenguas, señores. Es lengua extraña. Asimismo se edifica. Asimismo. Se edifica su corazón, su orgullo, su vanagloria. ¡Wow! ¡Qué espiritual soy! Tengo el Espíritu Santo me ha otorgado el don de lenguas. Se edifica a sí mismo. No está edificando a la iglesia, señores. ¿Veis el orgullo y la arrogancia de los que dicen qué beneficio hablar en lenguas? Porque me edifico ¿a qué? A sí mismo. Y está hablando no del don de lenguas, sino de lenguas extrañas. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaréis en lenguas, el don de lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos a avanzar al 6. El 6 empezamos con las lenguas son ininteligibles. Esta parte es del 6 al 12, ¿vale? Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, don de lenguas, ¿qué os aprovecha si no os hablare con revelación? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Lo que está refiriéndose es que el don de ciencias para la edificación de la iglesia no es un don eficaz, ¿verdad? Dios da el don de ciencias, ¿cuándo dio el don de lenguas? Para decir, wow, mira, pero si son pescadores, si estos son paletillos, y están hablando en mi idioma, están diciendo cosas de Dios, yo los estoy entendiendo en mi idioma. Ese es el fundamento del don de lenguas. Pero el don de lenguas, si yo voy hablando, imaginaros que yo voy y empiezo a hablar en chino, y no sabéis ninguno para qué sirve de que yo hable en chinos, por mucho que yo no sepa chino, y Dios me haya dado el don de lengua de chino, y yo os hable en chino, y sea chino, y no lo entendáis, no vale para nada.
Es lo que está diciendo Pablo, ¿vale? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Es decir, si la flauta no suena flauta, pues entonces, lo dice más... Y si la trompeta diera sonido incierto, la trompeta se utiliza en el ejército, y esta gente utilizaba la trompeta, y claro, decía, "Tu, tu", y eso es firmes, ¿no? En el ejército. Ahora, si da un sonido incierto, ¿de qué te sirve? ¿Ese sonido para qué será? ¿Quién se preparará para la batalla? Así también, hasta el 12, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo. Espera, es hasta el 9, no, hasta el 12. Seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundad en ellos para edificación de la iglesia. Los corintios anhelaban los dones espirituales, pero se conformaban con el de lenguas. Yo el que tengo es el don de lenguas. Sí, carracatá, racatá, racatá, racatá. No, vamos. Si queréis dones, el de profecía. Vamos. Porque no, el de lenguas que me edifica. Te edifica a ti solo, ¿no? Tú a ti mismo te edificas. Para ti, todo para ti. Los echa la bronca a los corintios, porque en la Santa Cena, cuando celebran la cena, le dice, oye, macho, no vengáis a comer, que cuando venís coméis con tanta hambre y coméis tanto que al final los que no traen comida, porque no tienen ni pueden comer, porque no compartís, come en casa antes y no vengas con tanta hambre, y lo que traigas compártelo, para que juntos comáis la cena. Tú fijaros lo que se montaba en Corintios para celebrar la cena del Señor. Traían todo para celebrar allí la cena, ¿verdad? Y comían y se lo comían la cena, pero no estaban pensando en los que no traían cena. ¿Por qué? Porque estaban pensando en sí mismos. Y cuando estaban hablando de las lenguas, estaban edificándose ellos mismos, porque ya sé, nadie entiende lo que estoy diciendo, ni yo lo entiendo, pero lo que estoy diciendo es de Dios. Me estoy edificando yo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Resulta increíble que algunos cristianos le den tanta importancia a expresiones inteligibles, privadas o de masa, que nadie, incluyendo el que habla, puede ni siquiera intentar entender. Voy a pasarlo. Los corintios estaban tan carnalmente centrados en sí mismos que no podían ser más descuidados en cuanto a la comunicación. Estaban interesados en impresionar a otros, no en comunicarse con ellos, mucho menos edificarlos. Pablo está diciendo que si aún las lenguas verdaderas no tienen sentido si son para quien las interprete, mucho más carecen de sentido los sonidos incoherentes de los paganos, que es una falsificación de lo verdadero. El propósito del don de lenguas, como el propósito de todas las lenguas, era el de comunicar. Entonces, ahora dice, los efectos de las lenguas son emocionales más que racionales, en este bloque, del 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Dime tú, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Es hasta el 19. Porque tú, a la verdad bien das gracias, pero el otro no está edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. No sé si estáis hablando en el chat, no os estoy escuchando o estoy pendiente de esto. En cuanto termine el estudio, o si tienes algo que decirnos, o si tienes algo que preguntar, vamos a dar la oportunidad, ¿vale? Pablo reprocha sarcásticamente a los creyentes carnales por su inmadurez. ¿Ok? Está diciendo que ¿para qué hablas si el otro no te entiende? Si te estás edificando a ti mismo, pues que no sirve para nada. Que sí, que muy bien, que todo lo que estás diciendo, pero el otro no puede decir amén, porque no sabe lo que has dicho. Es más, a lo mejor estás diciendo algo que como ni tú sabes, y no sabes si eso, pues... A fin de que los corintios, después de leer esto, no pensaran que él ya no era capaz de reconocer el verdadero don de lenguas, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Deja bien en claro que no estaba condenando las lenguas verdaderas o criticando con envidia a un don que él no poseyera. Él consideró aquel don tan escaso en valor en comparación con sus otros dones y ministerios que nunca menciona en sus escritos su uso específico por él o algún otro creyente. Es decir, él dice claramente que él tiene el don de lenguas, pero no va por ahí. Porque el don de lenguas en realidad es un don creado para, en un momento dado, Dios te muestra un idioma inteligible que otro puede entender. Tú estás hablando, Dios te está diciendo, tú estás hablando, tú no tienes ni idea de ese idioma, pero el otro lo entiende, porque es un idioma entendible. Por eso dice, hable uno y otro interprete. Pero si dice sica, racata, 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 ¿qué va a entender el otro? Es que, bueno, claro, los que creen esto creen también que hay profetas y que los profetas pueden hablar palabra de Dios, aunque ya esté cerrado el canon y ya no haya más palabra de Dios y no se pueda poner una coma ni un punto, pero bueno, la gente que hace esto también cree que Dios le puede dar un pensamiento en la cabeza y mañana va a llover. Y entonces llueve y se lo ha dicho Dios. Bueno, allá ellos. Pablo prefirió hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida no valen para nada. Al usar aquí el singular lengua, de nuevo para referir a galatías paganas, recalca que aquel número sin fin de sonidos en tonos inteligibles no tienen lugar en la iglesia y no beneficia en nada. Es decir, prefiere hablar 5 palabras claras que entiendas a 1.000 palabras extrañas, tontas. Está hablando eso, está diciendo eso, señores. Ahora entra en el bloque, su propósito era una señal para los incrédulos, y esto está del 20 al 28. Mira lo que dice. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la maldicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, y no a los creyentes, sino a los incrédulos,
pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, hasta el 28, y todos hablan en lenguas y entra en lenguas, está hablando del don, y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra alguien incrédulo o indocto, por todos y es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Haga todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablan dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otros que estuvieran sentados, calle el primero. Me estoy pasando al 30 y era hasta el 28. Vale. Bueno, hasta el 28. Y si hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y no para Dios. Hasta ahí. El apóstol ya había indicado antes que en la carta que hablar en lenguas no era una evidencia o prueba del bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto está en el capítulo 12 de Corintios, versículo 13. Cada cristiano es bautizado por el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos reciben el don de lenguas. En el 12:30 lo dice. En ningún momento ha recibido cada creyente o le ha sido prometido el don de lenguas, ni siquiera durante los tiempos apostólicos, cuando ese don estaba activo inmediatamente después del primer y más impresionante suceso del milagro de lenguas, cuando 3.000 personas creyeron en Cristo y recibieron el don del Espíritu Santo. No tenemos ninguna constancia de que alguno de ellos hablara en lenguas. El apóstol, luego de llamarles la atención por su abuso de los dones, les explica el verdadero propósito de los dones. Comienza con una traducción libre de un pasaje del 28 al 12 de Isaías. Esas otras lenguas, dice Pablo, son las que ahora vosotros conocéis y experimentáis como el don de lenguas. Dios ha dado este don por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Este es el corazón del capítulo 14 y la verdad más importante acerca de este fenómeno. Fue dado por señal y como una señal para los incrédulos, especialmente los judíos incrédulos, los incrédulos entre este pueblo. El don de lenguas fue dado únicamente como una señal para Israel incrédulo. Por último, normas para hablar en lenguas. Eso es el 27 y 28 que ya le hemos leído sin querer. Si habla alguno en lenguas extrañas, sea uno, dos o lo más tres, y por turnos, y uno interprete. Esa es la norma para la iglesia que quiere hablar en lenguas extrañas. Y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, que ya Dios le hablará. En el versículo 27 y 28, Pablo da 4 normas para el uso de las lenguas. Número 1. Solo 2 o 3 personas deberán hablar. Número 2. Debieran hacerlo en turnos. Número 3. Lo que dicen deberían ser interpretado. Número 4. Si no hay nadie presente que pueda interpretarla, no debiera de hablar.
Y este es el capítulo 14 de Corintios, de Primera de Corintios, en donde la iglesia pentecostés saca la doctrina de las lenguas. No sé si tendréis que volverlo a repasar el live o el curso, o está totalmente claro según en la hora que hayas venido. Pero me da un poco vértigo ver lo que enseña la iglesia. Yo no sé si realmente yo creo esto, ¿verdad? Que esas lenguas son lenguas paganas. Estamos edificándonos a nosotros mismos. En vez de estar edificando a la iglesia, es una edificación a nosotros mismos. Claramente es lo que el paganismo va enfocado a Satanás. Claro, es muy duro decir, son lenguas satánicas, ¿verdad? Uy, te vas a equivocar y tal. Yo me baso en Primera de Corintios 14, en lo que ellos se basan. Yo digo, de una regañina a una iglesia que estaba en desorden, que lo que menos había era amor, que anhelaban los dones y que el único don en el que destacaban era el de lenguas y que era un follón tremendo, que no edificaba para nada. Es clarito, tú lees todo el 14 y te das cuenta de que Pablo está trayendo orden, no está trayendo doctrina. En ese momento había un problema en la iglesia de Corintios y habían entendido que el don de lenguas era algo parecido a lo que estaban haciendo cuando estaban adorando a los ritos paganos, ¿verdad? Ya que me voy a cargar la mosca y sigue la mosca por aquí. Otra mosca. Entonces me da un poco vértigo, ¿no? Pensar que en la iglesia cuando... Porque yo diga, uy, es que las iglesias han entendido esto, han aprendido con esto y efectivamente en la iglesia cuando hablan en lenguas hablan dos y tres y traducen, lo llevan al pie de la letra y digo, uy, qué bien. Aunque el que traduce no sé si será o no será, porque ha habido experimentos de personas que han hablado en griego, en hebreo, nadie conocía el hebreo y nadie y el otro decía, yo tengo la interpretación, y han interpretado otra cosa distinta a lo que había hablado, porque había hablado en hebreo, el otro se creía que había hablado en lenguas extrañas y había interpretado lo que su mente. De ahí, señores, he hablado en hebreo y lo que quería decir es esto, ¿quién te ha dicho que esa es la interpretación? Que no te pase. Yo he sido testigo en mi iglesia y era de risa porque las lenguas que tenía esa persona parecía una metralleta. Subía al púlpito y decía taca 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 ta taca ta 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 taca 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 ta ta taca ta 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 ta. Yo me daba vergüenza, yo ni miraba. Porque me daba vergüenza, me daba risa. Y después de terminar de decir eso, decía, a ver, ¿quién tiene la interpretación? Y alguna vez, algún valiente, alguien que, claro, en su mente estaba escuchando algo, pero ¿quién se lo estaba diciendo? Aunque fuese muy bonito. ¿Quién estaba diciéndole eso? ¿Qué significaba eso? ¿Quién era? ¿Cómo puede? Debieron llamarle la atención y ya no volvió a hacerlo. Porque cuando no había interpretación y veía que no había interpretación, claramente tenía que haber callado. Y para que no meter el error, él mismo, yo creo que quiere decir, y soltaba él lo que quería decir. Vamos a ver, si sabes lo que quieres decir, ¿para qué montas el número del taca-taca? Entonces le dijeron, mira, sube, di lo que estás creyendo que el Espíritu te está diciendo y no hagas el rollo del taca-taca. Pero eso no paró en el hecho de que la iglesia cuando están orando, cuando el pastor en un momento dado suelta en forma muy espiritual un cántico o una oración en lenguas.
O cuando alguien tiene que recibir las lenguas, que ponen la mano encima de su cabeza y empiezan todos a orar en lenguas. O cuando hay que sanar a una persona, que le pongan la mano y todos ahí orando en lenguas, todos a la vez. El poder de Dios se manifiesta. Señores, señores, yo sé que no puedo despertarlos. Yo sé que no pueden abrir los ojos porque yo he estado ciega y me he dado cuenta, ¿no? Pero nuestro obligación, como era la obligación de Pablo, y lo vamos a ver la semana que viene con el Hechos, era discutir la verdadera palabra. Hay dos posiciones: muertos, vida eterna. Si hay que dar vida, hay que decir la palabra, hay que decir la verdad. Si tú estás sacando del contexto y estás utilizando una imitación, no vamos a llamar lenguas extrañas, no vamos a imaginar que no digan nada, que no tenga ningún significado, porque si nos ponemos a pensar que encima puede ser que signifique algo satánicamente, pues entonces ya no vamos a volver. Pero no significa nada, es simplemente una imitación para demostrar que el Espíritu Santo está en mí. Y a mí me dijo el pastor hermano, una vez, unos pastores bautistas, que ellos no hablan en lengua, bueno, algunos sí, pero estaban y de repente cayeron a la tierra, al suelo, y empezaron a orar en lenguas, y automáticamente, ya está. Eso, ¿dónde viene? ¿Dónde viene en la palabra que Dios haga eso? La escritura automática y las palabras automáticas son son un síntoma de posesión diabólica. Y me está dando como que, hermano, es que el espíritu puede hacer lo que quiera. Digo, claro que puede hacer lo que quiera. Pero no me puedes decir que por esta palabra que hemos leído, primera de Corintios 14, están justificadas las lenguas. No me lo puedes decir. No sé si hay alguien que haya escuchado el programa o haya leído completamente el capítulo 14 y quiera decir, hermano, estás muy equivocado. No, Lalo, eso sí que no. No es un cuento. Porque si fuese un cuento no estaríamos aquí discutiendo esto. Si tú piensas que es un cuento, tienes un problema. Pero gordo, ¿eh? Y ojalá, bueno, algún día te des cuenta y, bueno, todos nos hemos dado cuenta. Yo también pensaba que era un cuento. Pensaba que era una tontería. Yo también lo pensaba. Y ahora no hago nada más que leerla y encontrar cosas que me vuelven loco. Sí, loco. Sí, claro. Sí. Tú la has leído una vez, de corrido, así. O la has estudiado pensando en... Pero no tenías el Espíritu Santo, amigo. Porque para los que no tienen el Espíritu Santo, la palabra no tiene ningún sentido. Tú tienes que... Mira, tío, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no va a entrar en la mente de un incrédulo, en la mente de un pagano, en la mente de un esclavo del pecado. Hay una llave que abre eso. Y esa llave, esa puerta, es Jesucristo. Y cuando tú buscas a Dios y encuentras a Jesucristo, entonces entras y el Espíritu Santo viene a ti. Y entonces ya es distinto. Yo he leído la Biblia también anteriormente, antes de tener el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es real. Sí. Ahora no viene con lenguas extrañas. Y no es lo que nosotros queremos, Alejandra. No es lo que... Porque a veces queremos cosas que todavía no estamos preparados para recibir. Claro, queremos entender. Eso es lo que más queremos. El humano quiere entender. Por eso el problema del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Porque el humano tiene mucho interés, pero Dios sabe.
Lo que tienes que ir entendiendo, claro, y Dios en su medida, como tú a un niño no le dices, no le hablas de sexo cuando tiene 4 años, ¿no? Se lo habla ya más adelante y le metes toda la información y cuando se la dice ya lo sabe porque se lo han dicho en el cole y otros. Entonces, aprendan a leer completamente. No ha pasado nada. Era el puerto USB. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Ay, Fabiola, se acaba de llegar, te has perdido algo gordísimo. Bueno, a ver, alguien que quiera subir y que quiera aportar, preguntar, testificar algo al asunto, ¿verdad? Es un asunto muy complejo, pero que cada día, lo ideal, mira, he empezado así el live para los que no estaban. El que cree en el don de lenguas no va a cambiar porque yo le diga que son lenguas paganas. Al contrario, se va a hacer enemigo mío, me va a criticar, va a decir, pero este que está diciendo, este no lee la Biblia. Mm. Ahora, si tú no sabes o tienes duda o ya entiendes de que efectivamente, pues el aporte es este, porque a mí me pasó el otro día. Yo sabía que eran lenguas paganas, pero no había estudiado profundamente el capítulo 14 y entonces me empezaron a bombardear. Este pastor me empezó a bombardear y a decirme, y como no lo había estudiado y no había visto, yo en ese momento, con versículos así, bla, 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 aún, el jueves, una persona de nuestro grupo de Zoom aún estaba bombardeando con versículos sueltos y aún yo no podía porque no había estudiado completamente y había entendido el capítulo. Entonces, hay que entenderlo, hay que comprender el contexto global. Y si entiendes el contexto, ¿no crees que venía a regular? Pablo venía a regular las lenguas. No, él no, él sabía, hay un don de lenguas. Se había manifestado, se había manifestado. Que lo había visto él, seguro que lo había visto. No estuvo en Pentecostés. Él no estuvo en Pentecostés. Por lo menos no estuvo como cristiano, como creyente. No sé si como ahí observador estuvo, pero no estuvo en Pentecostés. No estuvo con Cornelio, pero seguramente en el proceso Pablo no cuenta toda su vida y su historia en la palabra. Entonces es probable que él pudiera, y él dice que habla más que todos ellos. ¿Con qué prioridad puede decir una persona que hablo más que si no habla? Sí, hablaba. Tenía el don y Dios seguramente se lo había dado, pero él había visto que ese don no era para edificar, era simplemente un don que mostraba el poder de Dios. ¿Os imagináis ahora? Que yo dijera, claro, puede ser preparado, pero o de repente, y esto puede ser, ¿no? El espíritu me hace, ahora no porque ya te digo que el canon está totalmente cerrado, pero Dios podría hacerlo, ese don, ¿no? Y hablo en Pachahuahua, es una broma, ¿no? Eso es un idioma indígena de las tribus de por ahí de, de El Salvador, yo qué sé, o del Paraguay, que hablan 3.000 personas nada más. Y ahora me viene uno cualquiera y me habla en catalán, sin haber estado en Cataluña. Y de repente dice, y no sé lo que he dicho. Y otro dice, un catalán, y dice, oyes, si ha dicho en catalán, Dios te ama, o cualquier otra cosa. El catalán dice, oye, ¿ese es que sabe catalán? Yo, ¿qué catalán? Yo no sé catalán. ¿Y eso cómo te ha pasado? ¿Ok? Es un don para llamar la atención, como los dones de milagros, o los dones de... No es un don para edificar la iglesia. Entonces, si no es un don para edificar la iglesia, ¿por qué ponerle tanto matiz? ¿Por qué? Porque dice, pero el que no dice, el que habla en lenguas extrañas
a sí mismo se edifica. Punto. No es sacar de contexto un versículo. Todo la movida de las lenguas. Porque pone aquí que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Perdones, es muy egoísta. Estás pensando en ti. Solo quieres edificarte tú. Porque no edificas a la iglesia. Y me extraña que te edifiques. Porque yo he hablado en lenguas extrañas. He imitado. Claro, forzado. Os cuento mi historia. Les voy a contar mi historia. Y además es chula. Es chula porque trae un aporte extra para engancharme a las lenguas. Yo al principio estaba yendo a una iglesia normal y corriente, era más bien bautista y no se hablaba en lenguas. Pero me pillaba muy lejos, muy lejos, muy lejos, la primera iglesia donde yo me convertí. Estaba bastante lejos de donde yo vivía, no tenía mucha economía y tal, y me busqué una más cercana, en una campaña que había, tal, que me motivó mucho los milagros y las cosas que hacían y las cosas. Y en esa iglesia se hablaba en lenguas, yo no hablaba en lenguas. Uy, ¿qué es esto? Tal. Pero explicaban constantemente lo que eran las lenguas y oraban por los que no hablan en lenguas. Entonces yo fui escuchando, ¿verdad? Porque era un follón. Cuando se ponían todos a hablar, tenías a este lado uno que hablaba, a este otro lado otro, al de atrás otro, y casi siempre eran los mismos. Las palabras siempre son repetitivas, siempre son las mismas y tal, y hablando y esto, lo otro. Un día oraron por mí allí, en esa iglesia. Estuve unos cuantos meses, 3 o 4 meses. Y yo me decidí y empecé a hablar, pues como el que repite lo que ha oído, algunas palabras, lo que tímidamente al principio y tal. Pero realmente sentía que estaba imitando y que no eran lenguas. Yo sentía eso en mí. Y tímidamente no lo hacía. Tenía mis dudas. Yo deseaba que eso saliera de forma automática y de forma automática no salían. Tenía que ser porque yo, en un momento dado, me proponía y lo que decía claramente, yo sabía que eran por sonidos que había escuchado alrededor. Y había hecho mi propia lengua. Fui a un retiro de hombres. Era un fin de semana. Yo creo que fue mi primer retiro de hombres. Retiro espiritual que hice. Mi mujer se quedó en casa con los niños y yo fui. Me invitaron. Llevaba poco tiempo en la iglesia. Y en este retiro, en uno de los días del retiro, había unos talleres que tú podías elegir el taller. Y uno de los talleres era ser lleno del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Yo quiero ir a ese taller. Yo me quiero enterar. Yo quiero saber qué es eso. Más que nada porque tenía mis dudas y no lo hacía. Porque además, mi mujer, una de las veces que yo lo hice, me dice, ¿estás seguro de que eso son lenguas? Y yo no le pude decir, sí. Porque sinceramente estaba empezando y quería ser sincero conmigo y con mi esposa y con lo que estaba haciendo. Yo no tenía que demostrar absolutamente nada, simplemente estaba siguiendo lo que me estaban enseñando. Bueno, entré en ese taller. En ese taller empezaron un curso que decía Pentecostés, tal, y te decían todos los sitios donde aparecen lenguas, sin distinguir ni lengua ni lenguas, ni lengua extraña, ni lengua angelical. Aquello era un 15 minutos de taller que te decían que eso era bíblico y que simplemente tenías que pedirlo y que Dios no te lo iba a negar. Y que ahora iban a orar y que tú ibas a tener la fe de que ibas a recibirlo. Digo, vale. Oraron y ahora dijeron, mira, y ahora lo que tienes que hacer, porque uno de los versículos que utilizaron, mal cogido, porque el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Claro, junto con todo el texto parece que todo eso es una doctrina, ¿verdad? Y está clarísimo en la Biblia. Entonces, gemidos indecibles. Entonces, mira, esto es así, es como cuando un niño empieza a hablar, tienes que hacer esto. Y según haces eso, ya te van a salir las lenguas. Bueno, uno obedece, porque uno quiere, ¿verdad? Uno quiere ser bendecido, uno quiere seguir lo que te están diciendo.
Y yo empecé. Ah, y me Jesús, tal, y oraban y venían las manos y tal, y tú. Y entonces ibas ahí sacando. Y de repente, no me acuerdo, algo de Soria. Yo decía algo de Soria. Porque yo digo, ¿será la ciudad? Hay una ciudad en España que se llama Soria. Digo, ¿estaré hablando algo de Soria? Claro, yo no sé. Porque están diciendo que ni tú lo sabes lo que dices. Pero Dios sí lo entiende. Y lo que estás diciendo es importante para Dios. Uf, estuvimos ahí, no creo que más de 3/4 de hora en este plan. Salí con una borrachera. Para mí había amor. Con un gozo. Yo quería abrazar a todo el mundo, ¿verdad? Ya había recibido las lenguas, había recibido el Espíritu Santo, era la confirmación de que Dios me había bautizado y digo, sinceramente, aquella noche que no quería dormir de lo a gusto que estaba. Lo estoy siendo sincero. Cuando llego a mi casa, después del fin de semana, el domingo, le digo, Emilia, ha pasado una cosa. Y me dice Emilia, a mí también me ha pasado. Ah, mira, me ha pasado esto, me he metido en ese taller y ha pasado esto. Yo un poco para confirmarle que había recibido, para que no me diga, oye, ¿es cierto eso? Y me dice, oye, es que casualidad que yo a esa misma hora me arrodillé y también me puse a hablar en lenguas. ¡Gloria a Dios! Esto es la confirmación. Pero, ¿no era la confirmación anterior? No, tuvo que ser esta la confirmación de que sí era de Dios. ¿Veis cómo hay un... O sea, todavía no había creído del todo para que ahora con lo que había pasado con esa... que no creemos en coincidencias, ¿verdad? Con lo cual yo estaba muy a gusto, mi mujer estaba muy a gusto y nosotros usábamos el don de lengua recibido por el bautismo del Espíritu Santo en la congregación y enseñábamos a todo el mundo esto, a niños, mayores, todo eso. ¿Qué es lo que creo que pasó? Que fui yo y mi mujer está de acuerdo conmigo, ¿eh? Fuimos bien engañados para entrar en una doctrina que no tiene nada que ver nada más que de desorden, de que no edifica, que estorba, que son una simulación de un don que no es, y que encima te hace ser más espiritual y te hace ser más tuyo. Y todo el proceso del humanismo, eso es. Ahora, hay algunos días que yo estoy orando y de repente se me escapa, automáticamente. Yo ni lo rependo porque sé que eso no tiene ningún sentido. Es simplemente un efecto de 22 años de haber estado utilizando eso. A mí me sirvieron 22 años, me edificó 22 años hablar en lenguas. No, no. Me evitó pecar y pecar. No. Entonces, ¿qué me estás hablando? Yo sé, no soy un bautista que nunca haya estado en esa doctrina. No soy un católico que no entienda de lo que estoy hablando. Soy una persona que ha estado y me he dado cuenta. Y sinceramente te estoy hablando, no para orgullecerme, sino para decirte, hey, abre los ojos. Abre los ojos. Satanás ha colocado una trampa en la iglesia que no edifica. Que muchos se van a encontrar con un problema. Señor, Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre hice muchos milagros y no os conozco. ¿Cómo que no me conoces? Si yo he estado en tu iglesia, si era el pastor de esta iglesia. No os conozco. ¿Pero cómo que no me conoces? Ya no hay remisión. Y es una lástima. Es una lástima. Tú que estás pensando en salvar a todas aquellas personas que no conocen a Cristo, tendrías que ser el primero en recibir lo que estoy diciendo y ponerte a leer la Biblia.
bien, no vanamente, bien. Si no estás conforme con lo que he dicho, si no ves tú la diferencia entre lenguas y lengua extraña que está haciendo Pablo en este capítulo, dímelo. Si vas a decir que es problema de los traductores, pues buscamos la Biblia que tú quieras y a ver cómo la han traducido para ver si no está diciendo exactamente lo mismo. Hay un don de lenguas y hay unas lenguas extrañas que no son don, que no son don. No me estoy metiendo contigo, no estoy metiéndome con tu iglesia, no estoy diciendo que no, simplemente estoy haciendo lo mismo que tú haces cuando quieres enseñar que hay una salvación a través de Cristo. Claro que la hay, claro que es Cristo, pero también hay un montón de estorbos, que tú lo ves en la Biblia, que lo sabía con Jesús, que lo sabía con Pablo, que lo que quieren es desviar y llevarlos a otra cosa distinta, que es lo que es la iglesia. Estamos en un tiempo, tú quieres pertenecer a la iglesia verdadera. El mandamiento de Jesús es amaros unos a otros. ¿Cómo puedo amar si lo que estoy haciendo es edificándome a mí mismo? Por eso hablo en lenguas. O edificas a alguien. Ponen la mano, sicarracatarracatá, y el Espíritu Santo viene y le ¿qué? Ya, espabila, deja de ser niño.